esta hermosa noche. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos has dado. Gracias por esta hermosa iglesia, gracias por cada uno de los miembros de esta congregación acá en San Ramón, Señor, las hermanas, los hermanos que están con un corazón dispuesto a servirte, un corazón lleno de tu palabra, un corazón lleno de tu presencia. Eso significa un corazón lleno de tu espíritu, Señor. Un corazón que está lleno de tu palabra, está lleno de tu espíritu. Eso es estar lleno del espíritu, Señor. Y ayúdanos a constantemente estar leyendo, estar escuchando tu palabra, Señor, constantemente a través de las diferentes fuentes. La palabra verdadera, Señor, que es la que nos ha hecho nacer del agua y del espíritu, que por medio de tu palabra tenemos una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, Dios. Y te pedimos que traigas pronto, Señor, pronto. Tenemos poco tiempo, y que puedas traer nuevas personas, nuevos invitados para poder predicar, para poder hacer otro seminario aquí, poder obtener frutos, Señor. Te damos gracias por los frutos existentes, y ahora necesitamos caminar y seguir, Señor, trabajando por más fruto. Te damos gracias, presentamos todo en tus manos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a Efesios, que tenemos unos 3 martes, ¿verdad? Estar intentando ir por esa línea más o menos, y vamos a seguir los martes que sean necesarios, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, que el martes pasado estuvimos un poquito, ¿verdad?, viendo lo que fue Efesios 4, del 15 al 22, creo, 23, que llegamos por ahí, ¿verdad? No sé si logramos llegar realmente. Entonces, hoy, no, perdón, vamos a ver, estoy en el 2 aquí. La semana pasada estuvimos, ya les digo, estaba en otro... No, en el 3, la semana pasada estuvimos en el 3:14, ¿verdad? Y que llegamos al 21, creo que lo logramos, gateando, pero llegamos, yo creo, ¿verdad? Al 21. Entonces, hoy vamos a ver Efesios 4, versículo 1, hasta donde lleguemos. Efesios 4, versículo 1, pero sí vamos a leer hasta el 16. Ok, Efesios 4, 1 al 16. Entonces dice la palabra... Leemos juntos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí podemos cerrar la Biblia y irnos para la casa. La palabra la que dice todo y está bien específico. Vamos a ir paso a paso, viendo un poquito. 4:1, versículo 4, capítulo 4, versículo 1 de Efesios nos dice: yo pues, preso en el Señor. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo? ¿Cómo se sentía él? ¿Qué significa lo que el apóstol Pablo quiere decir? Yo pues, preso. ¿Qué significa estar preso? Significa estar detenido, significa estar en un solo lugar, significa no tener libertad propia. Está privado de su propia libertad. Así está el apóstol Pablo, está privado de su carnalidad, está privado de su libertad como humano, como persona, como criatura. ¿Y está preso en qué? En la Reforma. Si está preso en la Reforma, ¿dónde está entonces? Allá en San Rafael de la Juela. ¿Y puede salir de ahí? No puede salir de ahí, porque la Reforma, ¿verdad?, está allá. Entonces, él está preso, ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Entonces no puede salir de Cristo. Él está preso en el Señor. Él está detenido en el Señor, y algo importante, por gusto propio. Porque cuando apresan a alguien en la Reforma, es porque lo agarraron haciendo algo ilícito. Y entonces es llevado y condenado. Pero Cristo, por medio de su sangre preciosa, nos ha llevado y nos ha liberado, no nos ha condenado, nos ha liberado de la condenación eterna. Es contrario a lo que pasa en este mundo, que la prisión se privan de libertad forzosamente por haber infringido la ley, y ahora quedan detenidos en la Reforma, digamos, San Rafael. Con Cristo es diferente. Sí somos infractores de la ley, sí infringimos la ley, mas aún así Él nos libertó. ¿Nos libertó de qué? De todo pecado. Cuando nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, ¿Él qué hizo por usted y por mí? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, nos dio vida eterna, nos resucitó juntamente con Él y nos liberó del pecado. Y el apóstol Pablo aquí dice: yo pues, preso en el Señor. Él está inmovible, Él no se sale, Él está ahí, con toda la libertad del pecado, está preso en Cristo. Le pertenece a Cristo, permanece en Cristo. No se sale. ¿De quién? De Cristo, del Señor. El apóstol Pablo no se sale. Cuando era Saulo de Tarso, era perseguidor de la iglesia, lo vimos hace un par de martes, ¿verdad? Pero ahora él es amador de Cristo. Él es un preso. Él no tiene su libertad, sino que la tiene Cristo por él. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Además de que él fue físicamente encarcelado, ¿verdad?, en muchísimas ocasiones, donde prácticamente escribió sus cartas. Físicamente él también estaba preso. ¿Por qué? ¿Por qué estaba preso el apóstol Pablo? Por predicar la palabra. Entonces, no solo preso en el espíritu que le pertenece al Señor, sino que físicamente también estuvo preso en múltiples ocasiones. Entonces, ¿cómo deberíamos de estar los justos, los renacidos? Presos en el Señor, siendo esclavizados con la libertad del pecado, pero no nos movemos de Cristo. Todo me es lícito, mas no todo. No todo edifica. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿verdad? Entonces podemos hacer cualquier cosa, pero no todo nos conviene. No todo habla bien del que dio su vida por cada uno de nosotros.
Y cada paso que usted en falso está dando mal testimonio y está poniendo en riesgo a un alma que no conoce de Cristo, y por su mal paso, por su mal proceder, por su mala acción, por su mal actuar, puede hacer de que esa persona nunca sea salva, que esa persona nunca venga a los pies de Jesucristo. ¿Todo por qué? Por nosotros querer disfrutar de una libertad que no tenemos. Nuestra libertad está en Cristo, no en el pecado. Nuestra libertad está en Jesucristo, en el Espíritu, en Dios, no en nuestros placeres. Entonces ahí es donde tenemos que tener bien claro lo que el apóstol Pablo nos comparte acá. Y dice el versículo 2, y con toda altivez, eso dice, ¿qué dice? Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Quién dijo eso? Ajá, ok. Sí. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Apóstol Pablo dice esas palabras. ¿Qué nos dice Jesucristo? Que debemos de ser mansos y humildes de corazón. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Con toda humildad y mansedumbre, mansos, no peleoneros, no explosivos. ¿Qué me dicen? Si yo soy esa hermana, me dice una, yo le digo cuatro. ¿Dónde está la mansedumbre de Cristo ahí? Ay, qué dura que es la palabra. Y si la vecina me dice, es que vea, ya yo la tengo, ya yo la grabé donde me estaba echando la basura al lado mío. Y ese pleitón. ¿Para qué? Mansos y humildes. Les contaba hace mucho, ¿verdad? No sé si estaban todos, bueno, hace mucho, no sé, hace un tiempo, de que un seguidor de un musulmán, seguidor de Mahoma musulmani, donde ve que Mahoma libera y lidera, líder de varias guerras y de varias matanzas, donde su profeta, que es en el Islam, ¿verdad? En los musulmanes, el profeta es Mahoma, ve cómo lidera varias batallas y hace una matazón de gente. Pero por el contrario, ve a Cristo, y Cristo ¿cómo era? Manso. ¿Cuántas personas mató Cristo? ¿Cuántas guerras lideró? Todo fue pacífico. Fue llevado como oveja al matadero. ¿Sabe cómo va una oveja al matadero? No sé si han visto, hay videos, y tengo que traerles. Hay un video donde la ovejita se pone así, para que la degollen, para que la maten. Así nada más, ella no dice nada, nada más la maten. Cuando la van a trasquilar, le van a quitar la lana, se quedan así, nada más piezas. Ellas no patean, no hacen nada, nada más hagan. Ese era Cristo, siempre fue manso. Nunca insultó, nunca peleó, nunca nada. Cuando algunos dicen que se enojó, no fue que se enojó, tenía un celo santo por la casa de oración, que es la casa de mi padre, que fue donde volcó las mesas. Entonces, tengo que buscar bien la información, no hagan una doctrina de esto, pero se cree que cuando Cristo bota las mesas, según un teólogo que ha estudiado ahí muchísimo, amigo mío, bota alrededor de 1500 mesas. En efecto, dominó. No fue que él agarró a patadas todas las mesas, no. Bota una y cayeron todas. Con todo el dinero ilícito que estaban recolectando. Estaban vendiendo las ofrendas carísimas al 3, 4 veces, 5 veces más de lo que valía un palomino, de lo que valía un becerro, lo que valía un carnero para ofrecerlo al Señor. De las ofrendas que se llevaban. Estaban choriceando en la casa de oración. Por eso es la única vez que, y no es que se enojó, con un celo santo él hace eso. El dinero caía, las ofrendas caían, eso los demás rejuntaban, se terminó el chorizo que tenían ahí. Jesús nunca provocó ningún problema, sino sed mansos y humildes de corazón. ¿Cómo estamos de mansedumbre, hermanos y hermanas presentes? ¿Cómo estamos de esa tranquilidad y esa paz y ese gozo? ¿Cada cuánto pierde usted el gozo de la salvación? ¿Y por qué lo pierde? Usted no puede perderlo. Nada hay más grande que... Algunos se ríen, ¿verdad?
No hay nada más grande que el Señor, porque usted pierde ese gozo. No puede haber nada que pase, no hay nada sobre este mundo que pase la paz y la tranquilidad que el Señor nos brinda, que el Señor nos da. Tenemos que aprender a manejar nuestro temperamento, que hay cosas que no nos parecen, que hay cosas que no compartimos, que hay cosas que en este mundo, correcto, y de los hermanos también. Pero tenemos que amarnos unos a otros tal cual somos. Porque esta mano no puede despreciar, la mano derecha no puede despreciar la izquierda, porque el cuerpo ocupa las dos. La nariz no puede despreciar los pies, porque huelen feo. Bueno, algunos. Yo espero que no a todos, ¿no? Entonces, ¿qué dice la nariz? Ay, no, ¿qué pies para oler feos? Mejor córtenselos. ¿Qué va a hacer la nariz? ¿A dónde va a ir entonces? Sin pies. Ya no puede ir a ningún lado. Y así sucesivamente, todo el cuerpo es necesario. Todos los que estamos aquí nos necesitamos. Que yo sé que hay hermanos lijas, pues hay hermanos lijas, así que pulling y pulling y pulling, y cada vez que raspan y raspan y raspan. Y eso lo vamos a encontrar, pero es que el diamante en bruto hay que lijarlo, hay que pulirlo, hay que rasparlo hasta que brille el amor de Cristo. Así que si hay hermanos lijas, denle gracias al Señor por esos hermanos, porque nos están ayudando a madurar, a crecer, a ser formados. ¿En qué? En el Evangelio, en la palabra. Estamos aprendiendo, estamos saltando. No podemos estar retrocediendo por cualquier cosa. No podemos dejar de visitar la iglesia porque cualquier cosa sucedió, porque pasó, porque ese pastor no me gusta como predica, no se le entiende nada, porque no me gusta cómo se peina, el pastor Marvin, y no, nada de eso. O sea, no podemos estar nosotros rechazando la verdad, el evangelio de vuestra salvación, que habiendo creído en él fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya estamos sellados y no queremos venir. Y no queremos trabajar, no queremos servir, no queremos cantar, no queremos hacer una presentación en San José. Aló, decía un personaje que yo conocí. Entonces, creo que tenemos que ser humildes, tenemos que ser mansos, reconocer nuestra posición delante de Dios, que es ser servidor nada más, que es ser un siervo fiel, no infiel. El siervo infiel, ser infiel, es no valorar el sacrificio que otro hizo por mí. Ser infiel al Señor es no valorar su sangre derramada en la cruz por mí y por todos mis pecados y por toda mi familia y por todo el mundo entero. Entonces, cuando un cónyuge es infiel, no está valorando el sacrificio que la otra persona hizo por él o por ella. Eso significa infidelidad. Por eso vemos al pueblo de Israel una y otra vez siendo infiel al Señor, siendo infiel a Jehová, andando con otros dioses constantemente. Los reyes andando con otros dioses, adorando a otros dioses, incluyendo Salomón. Ya hemos estudiado a Salomón, ¿verdad? En algún momento. Valiente Salomón. Llegó a tener, contra la voluntad de Dios, contra la palabra, contra los estatutos que su padre David le dijo, andan los estatutos de Jehová. Salomón ya tenía el Pentateuco, la Torá, los primeros 5 libros para reinar. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Deuteronomio dice que el rey no tenga muchas mujeres. ¿Y Salomón cuántas tuvo? 700 esposas y 300 concubinas. 1000 suegras. Valiente. Era valiente Salomón, ¿verdad? Entonces, yo hoy sí podía decirlo de las suegras, ¿no? Hoy sí no estaba. Salomón incurre. ¿Por qué no podía tener tantas mujeres? Porque doblaron su corazón. Lo he dicho varias veces, lo vuelvo a decir. Salomón al principio de su reinado hacía 1000 holocaustos a Jehová, está escrito.
Pero después de que volcaron las mujeres su corazón, adoraba a Moloch, adoraba a Acera, adoraba a todo el mundo. Él le hacía sacrificios a cualquiera que la mujer le dijera. Entonces doblaba su corazón constantemente. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que ser mansos, debemos de ser humildes, no creernos más que absolutamente nadie, ser adaptados. Y leemos el 2, vamos a leer el 2, 4 verso 2 nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos en amor. Hasta para llevar, ¿trajeron taza? Hasta para llevar hay aquí. Dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros. Nos soportamos con paciencia los unos a los otros en odio. Yo soporto, pero el odio. No, eso no dice la palabra, que lo soporte odiándolo. La palabra dice: soportados con paciencia en amor, los unos a los otros. Hermanos, si no amamos al hermano a quien vemos, nos dice la primera carta de Juan 4:8 en adelante, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos si Dios es amor? Entonces creo que aquí hay una gran lección. ¿Quieren leerlo? Lo leemos un poquito. Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan. De por sí tenemos muchos martes para seguir con el texto, hasta que Dios venga. Primera de Juan 4. Y aquí nos habla un poquito del amor. Para no perder la línea, vamos a ver primero el Primera de Juan 4, versículo 20. Y ahora vamos a ver donde Dios claramente nos establece, nos dice que es amor. Primera de Juan 4, verso 20 nos dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo usted se atreve a decir que ama a Dios y no ama al hermano? Le caiga bien o le caiga mal, sea buena gente o sea mala gente, sea bien encarado o mal encarado. Tenemos que amar al hermano en amor. De lo contrario, no entendemos que Dios es amor. No hemos experimentado el amor de Dios. Y eso es sumamente importante. Nos dice Primera de Juan 4, versículo 7. Leemos juntos. Y el 8. Y el 9. Y ahí seguimos. Vamos a ver a dónde paramos. Primera de Juan 4, 7 nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos así unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amémonos unos a otros. Tenemos que amar al prójimo. ¿Por qué hay que amarlo? ¿De qué forma te amó Dios? ¿Quién me puede decir? De tal manera llevado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea no se pierda, mas tenga vida
San Juan 3:16. De tal manera. Entonces el amor de Dios se ve reflejado completa y absolutamente en que envió a su Hijo a morir. ¿Y cómo se puede reflejar mi amor por el prójimo? ¿Y cómo amo yo al prójimo? Además de el prójimo que no conoce al Señor, ¿cómo lo amo? Compartiéndole el Evangelio constantemente, llevándolo, invitándolo los jueves cuando logremos abrir el seminario para personas que no lo han llevado. Así podemos mostrar el amor. Cristo murió por nosotros. Nosotros mínimo tenemos que sacar 2 horas el jueves y traer a alguien. ¿Para qué? Para que reciba el Evangelio, reciba la palabra, o mínimo abrir la puerta, tocar, para ir y llevar esa palabra, ese Evangelio, a los que no conocen del Señor. Porque no nos podemos ni jactar de que amamos a Dios. Porque Él nos amó primero, por eso nosotros le amamos a Él. Si Él no nos hubiera amado, nosotros estaríamos más perdidos que el chiquito de la Llorona el 15 de agosto. Al fuego eterno completo. Pero Él nos amó, Él nos redimió, Él nos santificó, nos purificó por medio de su sangre preciosa. Entonces, ese mismo amor, en lugar de estar luchando y codeándonos y peleando con el universo, tenemos que aprovechar lo que ya Dios nos dio, lo que ya Dios nos enseñó, para irlo a dar a los demás. Para ir y reflejar ese amor que Cristo tiene por nosotros. ¿Para quién? Para otros también. 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Ese es el amor, que usted ama a Dios. No consiste en eso. ¿En qué consiste? Dice. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Entonces, era tanto el amor que Dios tenía por su criatura más hermosa y semejante a Él mismo, ¿qué dice? Que mandó a su Hijo, ¿verdad? Mandó a su Hijo primogénito, dice. Único. ¿Cuántos hijos tenía Dios? Todos son hijos de Dios, dijo el señor Francisco Bergoglio. ¿Verdadero o falso? Una herejía completa y absoluta. Entonces ahora hay un montón diciendo, sí, es que todos somos hijos de Dios. Con esas declaraciones hay que tener mucho cuidado. Ahora el Papa León XIII, el actual, ¿verdad? Acaba de decir, me parece bien que reconozcan por fin, que María no es corredentora. Sí, pero más sin embargo hay marianos que no van a recibir esto. Don Francisco Bergoglio dijo que el purgatorio no existe, pero siguen haciendo novenarios porque el católico ni entiende qué es el purgatorio ni para qué era el novenario. Entonces lo siguen haciendo los novenarios por tradición. Como dice Colosenses 2:8, no os dejéis engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a las tradiciones de los hombres, siguiendo los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2, versículo 8. Entonces, se siguen las tradiciones de los hombres, ahí está en pantalla, las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Que el mismo jerarca, que el mismo jefe, que el mismo patrón de ellos manda una directriz y nadie le hace caso. Ahí siguen los novenarios y ahí seguirá la corredención, ¿verdad? ¿Por qué están quitando a María como corredentora? Para que precisamente eso solo Jesús fue que murió en la cruz, ¿verdad? No lo estoy diciendo yo para que en las redes no nos borren, ni mucho menos. Lo dijo el Papa actual, León XIII, ¿verdad? Entonces, no, León XIV. ¿Cuál es? ¿Era 14? Sí. León XIV, le quité un número ya. Ok, León XIV. Ok, bueno. Entonces, sí. Agárrenla con él, no conmigo. El tema está en que nosotros tenemos que entender que solo Cristo, únicamente por su amor, nos redimió, nos rescató, nos salvó, y ahora tenemos la oportunidad de ser llamados
hijos de Dios. No nos vamos a ir aquí a San Juan, vamos a leer el 13 y vamos a leer un poquito más aquí, ya que estamos por aquí, dice el 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Qué Espíritu tenemos ahora? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo actúa usted? Como diablo. Antes teníamos el espíritu del diablo, por eso pecábamos. Pero ahora tengo el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo debo actuar? Como un santo, como un justo. ¿Qué es ser santo? Apartado para el Señor. Cristo fue apartado para Dios. Nosotros también deberíamos de actuar como santos, como justos, apartados para Dios. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Quién dice esto? ¿Palabras de quién son? El apóstol, el discípulo amado. Y nosotros hemos visto, así habla el apóstol Pedro, yo fui testigo, ¿verdad? Hablaba el domingo con la iglesia también de eso, acerca de Pedro. Como un hombre tan imperfecto, con tantos problemas como salirse de la barca y hundirse en el mundo, que es lo que representa salirse de la iglesia e irse al pecado, representaría eso, ¿verdad? Cómo negó 3 veces a Jesucristo. Un hombre con tantas fallas como Pedro, que se estaba inventando una falsa doctrina, por lo cual el apóstol Pablo lo encaró cara a cara, porque eso era de condenar lo que el apóstol Pedro estaba haciendo. Cómo entorpeció la voluntad de Dios cuando le dice: no, Señor, no te acontezca tal, no, Jesucito, jamás, ¿cómo vas a ir a morir ahí? No, ¿cómo me lo van a maltratar? No. ¿Qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque has puesto la mirada en las cosas del mundo y no en las cosas de arriba. Entonces, como un hombre tan imperfecto como eso, estudiamos el domingo, Dios lo usa en 2 predicaciones y 8,000 creyentes fueron salvos. Entonces ahí víamos cómo la inmadurez, después con el tiempo, el crecimiento en la fe, termina dándonos unos consejos, ¿verdad?, hermosísimos en 1 de Pedro 5, versículo 1 en adelante. Unos consejos para la iglesia espectaculares. ¿Por qué? Porque creció en la fe, porque maduró, porque entendió el amor de Dios, entendió el amor de Cristo. ¿Por qué Pedro niega 3 veces a Jesús? ¿Para qué? ¿Para qué lo niega? Para que no lo maten. Sí, porque si decía que sí lo conocía, se lo sonaban. Entonces, para que no lo mataran. Entonces, ¿eso qué es? ¿Madurez o inmadurez? Muere crucificado y pide que sea boca abajo, para no morir como el maestro. ¿Por qué cree usted que muere crucificado? Porque ahora no negó a Jesús. Ahora dijo: soy cristiano y aquí estoy, y crucifíquenme. Y ahora no lo negó, ya nos escapó más, creció en la fe. Entonces nosotros hemos dado la espalda muchas veces a Jesús. A veces cuando decimos: ahora sí, no falta un solo martes más, no falta un solo domingo más, y ya salió el té de la canastilla de la canastilla el té de canastilla de la sobrina, y ya no vino. El cumpleaños alguien, ya no vino. El clásico, ya no vino. Entonces, ¿qué pasa? Damos la espalda al Señor una y otra vez. Cada vez que negamos y le damos la espalda al Señor, cada vez que cambiamos al Señor por algo más importante de esta tierra, estamos dando la espalda en repetidas ocasiones. No nos vamos a quedar con lo feo y lo negativo de la biografía del apóstol Pedro o de Saulo de Tarso. Nos vamos a quedar con lo bueno, nos vamos a quedar con lo útiles para el evangelio, cómo Dios los usó. No importa cuán pecadores hayan sido, no importa cómo persiguió a la iglesia al Saulo de Tarso, sino que ahora es instrumento para el Señor, y predicó y escribió de las 27, 14 libros del Nuevo Testamento. Yo quiero ser como Pedro, porque Pedro caminó en el sobre las
Pedro pasaba por un lugar y hay enfermos y con las sombras se sanaba. Caminó sobre las aguas, pero se hundió. Porque perdió la fe. Porque tenía que estar en la barca y no en el agua, ¿verdad? También tenía lo usaba Dios. Él pasaba y Con la sombra sanaba. Con la sombra sanaba. Exacto. Pero ¿qué? Cuando creció la fe. Nosotros necesitamos ¿qué? Madurar en la fe. Creerle al Señor que de verdad van a venir nuevas almas. Que la iglesia no es solo que estamos pasando un buen momento, o que estamos ahí motivados con la canción y que ya en enero apachurrados, no. Ahora más que nunca tenemos que entender que la gloria es de Jesucristo, que el que hace y la palabra es de Él y que de aquí en adelante esto no lo para nadie. Que ya Él nos amó. ¿Cómo se le va a desinflar? ¿Cómo se le va a quitar a usted el amor de Dios? Si es que ya Él te amó primero. Si es que ya Él nos rescató, si ya Él nos eligió, ya estamos aquí, ¿verdad? Por medio de su evangelio y por medio de su palabra. 14. Nosotros hemos visto y testificamos, dice el apóstol Juan, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanecerá en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dice que en el amor no hay temor. Ajá. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el pecado, el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, es el pecado. De donde el que teme, el pecador, no ha sido perfeccionado en la salvación, en Cristo, en Dios, que es el amor. Entonces, el que teme es porque es pecador. Y en el temor hay castigo. En el amor, que es la salvación, que es Cristo, que es Dios, no hay castigo, sino perfección. No ha sido perfeccionado. Donde hay temor, no ha habido perfección, no ha habido salvación, no ha habido conocimiento pleno de Dios. Entonces, que dice, el que teme no ha sido perfeccionado en amor. 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. ¿Y a dónde van los mentirosos? ¿Quién miente? El mentiroso, sí. Pero ¿quién es el mentiroso más mentiroso de todos los mentirosos, que miente desde el principio? Dice la Biblia, el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Entonces, ¿cómo vamos a estar practicando lo que hace Satanás? ¿Cómo vamos a andar en los estatutos de Satanás? ¿Cómo vamos a andar en la regla diabólica de la mentira? ¿Puede andar un justo en mentira? Lamentablemente sí puede, pero no debe andar. ¿Por qué? Porque está obedeciendo a Satanás y no al Señor. Entonces, por eso la mentira es tan... Hermanos, voy llegando al ensayo. No ha salido de la casa. Espérenme, ya voy subiendo las gradas. No ha llegado ni afuera. Eso es mentira. ¿Para qué mentir? ¿Para qué? No, nosotros tenemos la palabra de verdad, un Dios de verdad. Tenemos que andar en verdad. Y la verdad nos hizo libres, que fue la palabra. ¿Cómo vamos a andar en mentira? Si ya somos libres de pecado, incluyendo la mentira, ¿verdad? Entonces, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Vamos a dar unas últimas lecturas por aquí en Efesios 4. Efesios 4. Habíamos visto el 2 un poco, ¿verdad?
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Está dispuesto usted a soportar en amor a su hermano o a su hermana que no le cae bien? En amor, por el amor de Cristo Jesús, que por el amor que Cristo le tuvo a usted y que lo salvó y que lo redimió, que lo rescató. Espero que sí. Qué torta dice. Ay, Dios. Y si no le gusta, échele azúcar porque es palabra de Dios, así que no hay nada que hacer. Soportarnos unos a otros en amor, con amor unos con otros. Amén. 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, tenemos que estar atentos, tenemos que estar apercibidos. ¿De qué? ¿Qué debemos de guardar? La unidad en el Espíritu en vínculo de la paz. Nosotros tenemos que estar unidos al Señor. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar siempre con el Señor presente en predicación, en palabra, en oración, en la unidad con los hermanos, en congregación. Es sumamente importante. El primer pilar era 4 pilares de la iglesia. La primera es la palabra, después la oración, la congregación y la predicación. Por la palabra fuimos rescatados, somos salvos y Él nos habla a través del Evangelio, a través de la palabra. Por la oración yo hablo con Él. Por la congregación, entonces me continúa hablando y me fortalece en la fe. Siendo fortalecidos, estando unidos en un mismo sentir, salimos juntos a predicar el Evangelio, predicar la palabra, que eso es de suma importancia. 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta iglesia, para crecimiento, para alcanzar la voluntad del Señor en todo San Ramón, que todos conozcan, todos lleguen al conocimiento de la verdad, como dice 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, tenemos que estar juntos, unidos, un mismo espíritu, una fe, un mismo pensamiento. Tenemos que estar en igualdad de condiciones todos. Dice que una fe, un bautismo. ¿Cuál bautismo? El bautismo, hay que ponerle fecha, ¿verdad? Hay que, en una agua termal. Va a tener que ser porque aquí está fría la cosa, ¿verdad? No, tampoco porque tiene bacterias, entonces no se puede consumir en el agua termal. Sería una piscina temperada, entonces. Empiecen a orar, a ver dónde nos sale una. Para hacerlo rápido ese bautismo. Pero no es el bautismo que está hablando acá, ¿verdad? Nada más que como leí bautismo me acordé del bautismo. Un Señor, que es Jesucristo. Una fe, que es el don que Él nos da para creer. La única fe en nuestro Señor Jesucristo. Un bautismo, ¿en qué? En el Espíritu. ¿Y cómo somos bautizados en el Espíritu? Cuando le ponen las manos, ya fue bautizado. Con el sello del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos sella el Espíritu Santo? Efesios 1:13. Los pasos de la salvación en un solo versículo. En él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así somos sellados, así. Entonces, no es, ¿verdad?, imponiendo manos y todo eso, ¿no? Como se recibía en Hechos 19, habla claramente el apóstol Pablo, cómo recibieron ustedes el Espíritu, les dice el apóstol Pablo a unos discípulos en Efesios. Ya recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu? Ni sabía que había un Espíritu. Entonces, ¿hasta dónde llegaron? Hasta el bautismo de Juan. Ok. Entonces el apóstol Pablo ahí impone las manos para que reciban el Espíritu Santo.
Pero ya Efesios 1:13, en Éfeso ya dice cómo se recibe ahora, después de la venida del Espíritu Santo, cómo se recibe el Espíritu Santo, que es con la palabra, ¿verdad? Entonces, en un mismo bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Cuando alguno está en contra de la voluntad de Dios, está en contra de, inventemos, que alguno está, payasada esa, ahí se parar ahí a cantar, digamos. Estoy inventando, nada más, ¿verdad? O no me lo reveló ni carne ni sangre, ¿verdad? Bueno, si alguno, ya yo no sé, nadie me ha dicho nada, conste, yo acabo de llegar, nadie me ha dicho nada. Yo llegué más tarde que todos. Pero si alguno piensa, qué payasada, ir a cantar y esto y el otro, ¿para qué se quedan estar haciendo ridículos? No, está en otro espíritu, no está en el espíritu congregacional, no está en el espíritu de servicio, de amor, de unidad, de cantar, ¿verdad? El Señor. Uno cuando va a cantar, un servicio para Dios, uno no lo está haciendo porque lo vean lindo o lo que sea, uno lo está haciendo por agradar a Dios. Se hace por agradar al Señor. Exactamente. Para agradar al Señor. Para ahí, no importa que no vea ridículo o lo que sea, uno lo hace para Dios. Exacto. Por eso no hay culto feo ni culto bonito. Es que el culto no es para usted, si le gustó bueno, sino también, porque el culto es para Dios. Esto que hacemos aquí no es para usted, es para el Señor. Que de paso la palabra nos pega con nosotros y nos aumenta la fe y nos bendice y nos edifica, ok, perfecto. Pero no es que el culto sea feo, es que usted tiene una actitud dura en contra de él, del momento, ¿verdad? Es lo que el enemigo quiere hacer siempre, ¿verdad? Que golpee en contra, en contra, en contra. Y nosotros unidos, fuertes, dice que someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá a vosotros. Primero, someternos, ¿verdad? O humillados bajo la poderosa mano de Dios, dice, para que cuando fuere tiempo Él os exalte. Pero tenemos que, ¿qué hizo el apóstol Pedro? Se humilló. Tuvo que humillarse y aprendió que humillándose nunca más iba a salir de la iglesia y se iba a hundir en el mundo. Aprendió que humillándose nunca más iba a negar a Jesús, sino por el contrario, ¿qué pasó? Murió en la cruz, boca abajo. Aprendió que humillándose no iba a predicar una falsa doctrina, sino que hubo un crecimiento en la fe. Entonces los invito a que nos humillemos, los invito a que recapacitemos, a que mejoremos constantemente. Pregunto, ¿podrá un justo vivir sin pecar? No, ¿o sí? Hermanos, escribo esto para que no pequéis. Uno que se cometido pecado, abogado de Dios para Cristo. Me está citando Primera de Juan 2, versículo 1, pero no dice hermanos. Dice hijitos, chiquititos, recién nacidos. Esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Eso nos da licencia entonces de andar pecando? No. Sed santos como yo soy santo. Se puede llegar a vivir sin pecar, pero tenemos que ser enemigos de este mundo. Porque el que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios, automáticamente. Entonces, si nosotros viviéramos menos mundo, menos carne, menos placeres, menos atracciones físicas, tangibles, ¿verdad? Mentales, pudiésemos vivir más sin pecar. Yo pregunto ahora, ¿usted peca igual cuando renació al día de hoy o ahora peca menos? Hablemos de fallar. Está el pecado de vida cotidiana y está el pecado que Cristo ya nos perdonó en la cruz una vez y para siempre, porque puede ser que se confundan ahí. Ya estamos perdonados una vez y para siempre. ¿Fallaba más usted cuando estaba recién nacido que ahora? ¿Sí o no? Fallaba más antes, recién nacido, ¿cierto? Ahora falla menos o sigue fallando igual. Entonces, ¿por qué si cada día que avanzamos
podemos fallar menos, podríamos llegar a vivir sin pecar. Claro, tenemos que desentendernos de este mundo, ¿verdad? Y eso no significa irnos a encerrar en una montaña. Para que pase eso tenemos que levantarnos cada mañana y decirle, Señor, guárdame, porque no. Tenemos que presentarnos delante de Dios. Por eso la importancia de la prioridad de Dios. Usted no va a dedicar más tiempo a Dios que a su trabajo, lamentablemente. O más tiempo a Dios que a su casa, o que a su familia, que a sus quehaceres. Lamentablemente. Pero sí puede darle el primer lugar a Dios en la mañana, antes de levantarse. Siempre hay que estar en una constante comunión con Dios, comunicación con el Señor primero. De esa forma podemos nosotros manejarnos en el día más adecuadamente para ser agradables al Señor. Y sed imitadores de mí, como yo lo soy, de Cristo. Sed santos, porque yo soy santo. Entonces, paso a paso, podemos ir caminando, podemos ir siguiendo adelante, ¿verdad? Entonces, quedamos en el 4 hoy. No, quedamos en el 6. ¿Verdad? Quedamos en el 6. Entonces, en Efesios 4, versículo 6, vamos a finalizar. Viene un montón de cosas interesantes más adelante, como los ministerios, ¿verdad? Vienen como las profecías, por ahí habla un poquito, entonces habla un poquito más. Entonces, por el tiempo vamos a finalizar y pedirle al Señor que de verdad nos una cada vez más como iglesia, como congregación, en amor, con carisma, con el amor que Cristo nos amó. También a veces nos tienen que corregir y no nos vamos a enojar porque nos corrigen, ¿verdad? No es que todo van a ser rosas, ¿verdad? No es que va a ser como cada rato la Rosa de Guadalupe y levantándonos el pelo cada rato. Habrán problemas, habrán dificultades, habrán adversidades que tenemos que saltar y seguir adelante como hermanos. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en esta hermosa noche. Gracias por la oportunidad de poder, una pincelada, escudriñar las Escrituras, las cuales tú nos has dejado para que podamos crecer, para que podamos avanzar en comunión, Señor, unos con otros, para aprender como iglesia, como congregación, a estar juntos, a estar unidos, Señor, a tener un mismo espíritu, un mismo sentir, un mismo pensamiento, en el cual vamos creciendo día con día. Señor, te pedimos encarecidamente que traigas nuevas personas que quieran escuchar la palabra, que haya nuevas familias que quieran abrir las puertas de sus hogares para predicar el Evangelio, Señor. Tenemos dispuestos los días jueves para poder predicar a otros. Te pedimos que seas tú llenando esta agenda, seas tú llenando estos cupos, seas tú, Señor, salpando y rescatando cada día más personas acá en San Ramón. Y mientras eso pasa, que aprendamos a congregarnos bien los domingos, aprender bien la congregación los martes, aprender bien el servicio, Señor. Te pedimos por este himno, por esta canción que se va a presentar. No es solo una presentación, no es nada más que una presentación, Señor. Es el corazón de cada uno de los hermanos para ti y queremos que sea de la mejor forma, con mucho carisma, con mucho amor, Señor, para alabarte cada día más, agradeciéndote ese gran sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros. Te damos gracias, presentamos todo en tus manos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.